está en la provincia de El Oro, en 105.9. K1, la ola que baña el oro. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Gracias a quienes se van sumando a nuestra sintonía a través de 92.5 y 105.9 en todo el sur del Ecuador. Momento de abordar ya nuestro tema de hoy. Te vamos a hablar de la doble nacionalidad en nuestro espacio de responsabilidad social. Quiero presentarlos ahora mismo a nuestra invitada, que precisamente es la encargada de hablarnos del día de hoy de este tema muy importante. Por cierto, como siempre, transmisión a través de Facebook Live para la gente que nos quiera seguir de cerca, quiera hacer sus preguntas, inclusive a través de las redes sociales, como WhatsApp también lo pueden hacer. Por lo tanto, les presento ahora mismo a la doctora Fabiola Jiménez. Ella nos va a hablar de este tema muy importante. Y en sí, bueno, el título de ella es bastante, o la función de ella es bastante amplio, ¿no? Vamos a presentarle a la doctora para que... Bueno, ella viene de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ¿verdad, doctora? Su función, ¿cuál es dentro del ministerio? Era bastante largo, lo habíamos resumido como funcionaria de naturalización, pero ¿cuál es su función? Buenos días, doctora, bienvenida. Muy buen día, muchas gracias por la gentileza de la invitación. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Fabiola Jiménez, como lo he señalado. Yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Mi función es ser diplomática. Soy diplomática del Servicio Exterior Ecuatoriano. Y este momento me desempeño como responsable de la unidad de naturalizaciones, que justamente trata el tema de la doble ciudadanía. ¿Sí? Esto tiene una larga data y prácticamente es una lucha que se ha dado a través de las diferentes legislaciones que se han plasmado por esta lucha social de acceder a esta opción de la doble ciudadanía. Exacto. Bueno, entonces ya lo saben ustedes, la doctora Fabiola Jiménez nos acompaña el día de hoy, diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. ¿Y por qué vamos a hablar de la doble nacionalidad hoy? Porque precisamente el 24 de enero es ya mismo, próximamente en 5 días más, es el Día de la Doble Nacionalidad en el Ecuador. Se trata de un día que se pone de manifiesto los derechos de los pueblos y de las personas que se encuentren donde se encuentren, puedan acceder precisamente a este derecho. Vamos a arrancar por el principio, doctora. ¿Qué es la doble nacionalidad? Bueno, una persona tiene derecho en el Ecuador, sí, y es una situación irrenunciable, ¿no es cierto? Porque si usted nace en el Ecuador no puede renunciar a la ciudadanía ecuatoriana, tal cual sí ocurría años atrás. Ya. Sí, y justamente el 24 de enero del año 95 es cuando se da esta situación, se plasma en la legislación ecuatoriana el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a mantener la ciudadanía como tal y a acceder a una nueva, ¿sí? Hasta ese entonces tenía una persona que renunciar a la ciudadanía ecuatoriana para poder acceder a otra. A otra. Sí, en este momento la Constitución del 2008 no solamente que impide que la persona renuncie a la ciudadanía ecuatoriana, sino que le permite acceder no solo a una, sino a varias, a las que considere en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cuándo se puede obtener la doble la doble nacionalidad? Por ejemplo, yo supongo, pues no hablando ya lo más obvio, que lo mejor puede ser personas que viajan al exterior como a Estados Unidos o a Italia o a España, entonces ya llevan tanto tiempo por allá y que ellos ya no solo son ecuatorianos, sino de pronto que necesitan convertirse en americanos o en italianos o en españoles. ¿Puede ser ahí o cuándo más es factible esto? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tiene competencia exclusiva para el otorgamiento de la ciudadanía ecuatoriana a extranjeros. Nosotros tenemos esa competencia de darles esta opción, ¿sí? En el caso que usted me menciona, efectivamente, incluso hay países que no vendría al caso mencionar, que le piden que renuncie a la ciudadanía anterior, ¿sí? Si bien ocurriese esta situación con un ciudadano ecuatoriano, esta renuncia sería para nosotros inexistente, porque así lo garantiza la Constitución. Pero si la legislación de ese país, de X país,
pide como un requisito, pues sería dentro de su legislación, claro, que para nosotros evidentemente es respetable, pero para nosotros, como les reitero, es inexistente esa renuncia. ¿Cómo harían ahí entonces las personas que necesitan ese requisito? Es por lo que ellos de pronto necesitan algo escrito, me imagino, no sé, donde dice que deja de ser ecuatoriano para poder aplicarse. Entonces, ¿cómo aplican ellos en otro país ese tipo de cosas? O pues ya en ese entonces, supongo que es solo dentro del país al que ellos necesitan acceder a la nacionalidad. Exactamente, dentro del país, de acuerdo a su normativa, de pronto ellos tendrían que dejar por escrito que renuncian a la ciudadanía ecuatoriana como tal, porque nosotros como ecuatorianos, como país soberano, no vamos a emitir jamás un certificado de que esta persona ha renunciado. La ciudadanía ecuatoriana por naturalización, la que se obtiene, es renunciable. Esta sí, pero la ciudadanía que se da por nacimiento no es renunciable. Entonces, allí sí la persona que tiene de pronto que someterse a este requisito en el exterior tendría que hacerlo, pero ya sería una situación inexistente para el Ecuador. Es decir, bueno, los propios ecuatorianos no pueden renunciar a su nacionalidad, ¿no es cierto? Salvo que los extranjeros que de pronto se vinieron a radicar acá en el país y en algún momento pues necesitan renunciar a la nacionalidad ecuatoriana, lo pueden hacer o también se los puede quitar. Bueno, cuando la persona ha cometido alguna situación de fraude a la ley, ¿no es cierto? De pronto falsificó algún documento que era un requisito indispensable para obtener la ciudadanía ecuatoriana. Efectivamente, el Estado ecuatoriano, como haciendo efectiva su soberanía como tal, puede retirar esta condición, ¿no es cierto? Porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. La ciudadanía ecuatoriana como tal, obtenerla no es un derecho, ¿sí? No es un derecho como está garantizado en la Constitución, la igualdad de derechos de todos los habitantes del Ecuador, que están en el Ecuador. La adquisición de la ciudadanía por naturalización no es un derecho, sino una opción. ¿Y por qué le digo esto? Porque dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y dentro de la Constitución está garantizado el acceso a todos los derechos, excepto a la naturalización, que el Estado se reserva esta situación y solamente tiene la potestad, inclusive luego de que se ha llevado un proceso que muchas veces resulta bastante largo, de otorgar o de negar, ¿sí? Esa es una facultad. Vamos, de pronto también a la gente que ahorita nos está escuchando, vamos a definir el término de naturalización. ¿Qué es la naturalización? Esto aplica para los extranjeros. Así es. Bueno, la naturalización en sí es un término que se utiliza para poder acceder a la ciudadanía de determinado país. Sí, se lo hace a través de un proceso administrativo que lo manejamos en este caso Cancillería, y de acuerdo a nuestras competencias la persona puede acceder, ¿sí? Nosotros tenemos en el Ecuador 5 procesos de adquisición de la ciudadanía ecuatoriana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana maneja 2. La adquisición de la carta de naturalización por residencia de al menos 3 años con una visa que sea de residencia permanente, sí, porque muchas veces incluso hay confusión cuando revisamos la ley, vemos que dice 3 años luego de una residencia regular y continua. Esta residencia regular y continua se resume en una residencia permanente, ¿sí? Porque si bien una visa de residencia temporal también le da regularidad y continuidad, es necesario, según la ley y según el reglamento, que ésta sea permanente, por obvias razones. Y la segunda opción que tiene dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores es la obtención de la ciudadanía mediante el matrimonio o la unión de hecho, legalmente reconocida, ¿sí? Esto luego de que ha transcurrido 2 años de que haya ocurrido esta situación, el ciudadano extranjero también puede acceder a la ciudadanía ecuatoriana por naturalización, cumpliendo los requisitos de ley, que es como nacer en el Ecuador, ¿verdad? Exacto. Entonces, muchas veces algunas personas consideran, por ejemplo, presento la cédula de identidad extranjera, que la obtienen luego de que sacan una residencia, presentan el pasaporte y dicen, a ver, esto certifica que yo soy tal persona. No, en el territorio ecuatoriano usted está naciendo más o menos como para ponerle un símil, ¿verdad?
entonces tiene que presentar más documentos como la partida de nacimiento y otros documentos que evidentemente al ser emitidos en el exterior necesitan ser validados. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Con que el documento sea presentado debidamente apostillado. ¿No es cierto? Todo documento que es emitido en el exterior para que tenga validez en el país, al igual que nos ocurre cuando nosotros salimos al exterior, ese documento tiene que estar validado, tiene que estar apostillado o legalizado, dependiendo si el país es o no suscriptor del convenio de la apostilla. Ya. Entonces, este tema de la doble nacionalidad, ¿a quién nomás va dirigido o quiénes nomás tienen el acceso a esto? Ya sabemos que obviamente es para los extranjeros, pero son personas que vienen ya a radicarse acá. De pronto, hoy en día, al menos acá en la ciudad de Cuenca, tenemos mucho extranjero de los Estados Unidos que vienen ya jubilados a quedarse el resto de sus vidas acá. Ellos tienen ese derecho. De pronto hemos visto también, pues ahora por estas cuestiones de deporte o de fútbol, muchos jugadores que también han obtenido ya su doble nacionalidad. ¿Quiénes más pueden acceder a esto? Bien, allí de pronto hacemos un punto declaratorio. Ya. ¿Sí? En el caso de ciudadanos que han prestado servicios relevantes al Ecuador, ¿no es cierto?, por sus actividades, por alguna situación que realmente les permite acceder a esta opción, como ocurre en el caso de los señores futbolistas que de pronto han destacado y el país ha brillado por su actuación, eso es un atributo directo de la Presidencia de la República. Hasta hace poco, con la ley de naturalización, la ley de extranjería, documentos de viaje, era una competencia compartida entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Presidencia de la República. Este momento, una persona que considere reunir esas condiciones de haber prestado algún servicio relevante al Ecuador, debe hacer la gestión directa con una carta y los requisitos de ley que están en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento, y presentarlos de manera directa en la Presidencia de la República. Es decir, básicamente Cancillería, el ministerio para el cual laboro, no participa en esta situación. Nosotros únicamente en las dos competencias que ya habíamos indicado. Y lo demás, como le había dicho en principio, el Ecuador como tal reconoce 5 opciones. Cancillería maneja 2, Presidencia de la República maneja 1 y el Registro Civil 2 más. ¿Cuáles son las del Registro Civil? Cuando una persona, siendo menor de edad, siendo extranjera, es adoptada por un ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Esta persona también es registrada como ciudadano ecuatoriano por naturalización. De igual manera, cuando una persona ha sido ya naturalizada, cuando un ciudadano extranjero ha sido naturalizado y su hijo menor de edad, que sigue siendo menor de edad, ha nacido también en el extranjero, pero como su padre o su madre obtuvo la carta de naturalización, el proceso es muy simplificado, va al registro civil con los documentos de ley y lo registra también como ciudadano ecuatoriano por naturalización. De igual manera, siempre y cuando sean menores de edad, menores de 18 años, porque caso contrario, les tocaría hacer el mismo proceso que iremos ya detallando aquí con usted. Claro, precisamente ese es el siguiente punto que vamos a tratar. ¿Qué necesitamos para hacer el trámite y cuánto tiempo toma? Porque bueno, al menos ahora que ya nos ha aclarado, porque a lo mejor mucha gente pensaba que sí, que tiene que irse al Ministerio de Relaciones Exteriores para tramitar esto de la doble nacionalidad, pero ya que nos dice que son 5 funciones y que están divididas para 3 instituciones del Estado, entonces pues ya más o menos podemos saber para dónde tenemos que dirigirnos dependiendo de nuestro caso. Habíamos escuchado en días anteriores o en meses anteriores el tema de un jugador de fútbol que no es precisamente así que destacó tanto, ¿no? Pero ya tenía mucho tiempo acá en el país y le tomó años obtener su doble nacionalidad. ¿Eso también dependía de la presidencia o dependía del ministerio? Bueno, en la situación sí, cada caso tendríamos que analizar, ¿verdad? Porque a lo mejor, o sea, vamos a suponer que presentó su proceso en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Puede ser que no presentó con todos los requisitos, podríamos nada más especular. Pero si él obtuvo finalmente la ciudadanía ecuatoriana por haber prestado algún servicio relevante que fue calificado por las autoridades de la Presidencia de la República, es una situación que realmente nosotros no conocemos. Sí, tendríamos que revisar qué pasó. La noticia se hizo mediática
Y de ahí sí, pues ya obviamente todo el mundo se enteró de eso y ahí pues como que le agilitaron un poco más al hacerse mediática la novedad. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer el trámite? Bueno, básicamente, yo traje para leerles un poco porque, no son tan extensos, pero la partida de nacimiento del país de origen legalizada o apostillada en el caso de que sea, por ejemplo, un ciudadano norteamericano, este documento debe estar con la debida traducción. Ya. Y esta persona que tradujo el documento debe hacer el reconocimiento de la firma ante un notario público. El documento de inscripción de matrimonio cuando la persona es casada con un ciudadano ecuatoriano, ya. En el caso de que no, evidentemente no traería este documento, o el documento que certifique la unión de hecho que ha sido registrada en la Dirección Nacional de Registro Civil por lo menos 2 años. Hay personas que celebran la unión de hecho ante un notario público, pero no la registran. Ya. Esto de que no presenten el registro, o que no hayan hecho el registro, les hace que tengan que esperar un tiempo más, porque muchas veces vienen con el documento constituido, pero no ha sido registrado. Entonces, esto va a retardar el proceso. El movimiento migratorio, ¿no es cierto?, que se les pide en algunos casos para corroborar alguna información, en otros casos nosotros accedemos directamente a esta información. No le pedimos, por ejemplo, muchas veces la cédula, sin embargo, es un requisito que ellos sí lo llevan porque nos permite darle un poco más de celeridad al proceso. En el caso de que la persona haya residido en el Ecuador al menos 5 años, ¿no es cierto?, no le vamos a pedir antecedentes penales de su país de origen, pero si ha residido menos de 5 años en el Ecuador, evidentemente nos va a tener que traer los antecedentes penales. Esto por razones de seguridad y de seguridad interna por sobre todo, ¿sí? Y luego tiene que demostrar los medios lícitos de vida en el Ecuador. ¿A qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo vive? ¿A qué se dedica? Efectivamente. Nosotros últimamente, en mi caso trabajo ya aproximadamente 4 años en la unidad de naturalizaciones. Entonces nos ha permitido tener cierta experticia y las personas en general aquí en Cuenca que han sacado una visa de residencia permanente tienen las condiciones. Yo al menos no he podido constatar, sino en 1 o 2 casos, que no tienen las condiciones económicas demostrables, porque si bien usted tiene una finca, por ejemplo, pequeñita que cueste unos $2,000, $3,000, que podría verse en el mercado no reflejada como algo de mucho valor, sin embargo le permite tener ingresos para un diario sustento. Claro. Pero para demostrarlo es un poco complicado, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las personas, hablamos de un 99%, sí lo demuestra, ¿sí? Lo demuestra con un contrato de trabajo debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, un nombramiento, un contrato de servicios ocasionales, movimientos de cuentas bancarias, certificaciones de cuenta, y de pronto un negocio propio, un emprendimiento, servicios profesionales, todo eso nos va a permitir asegurarnos que efectivamente esa persona es solvente y que no va a constituir en ningún momento una especie de, entre comillas, carga para el Estado ecuatoriano. Ya, perfecto. Entonces, esos son algunos de los pasos o de los procesos que tienen que hacer. ¿Tiene algún costo esta solicitud, todo este trámite? Exactamente, sí, como le había indicado en principio, nosotros tenemos 2 procesos, ¿verdad? El proceso que es para declararle ciudadano ecuatoriano a una persona extranjera por matrimonio o unión de hecho, le cuesta $150 al usuario. $50 el momento que hace el ingreso de la solicitud, que tiene que estar necesariamente acompañado de su cónyuge o persona que está viviendo en la unión libre, ¿no es cierto?, que tiene que acompañarle para suscribir la solicitud, y los $100 va a cancelar el momento que se le otorga la declaratoria de la ciudadanía ecuatoriana. El proceso de declaratoria de la ciudadanía ecuatoriana por matrimonio o unión de hecho, al momento máximo se le otorga a los 90 días posteriores a lo que presentó la solicitud. En el proceso de carta de naturalización, que como les había indicado, se les da únicamente cuando ya han cumplido 3 años de residencia en el Ecuador. En este caso, inicia el proceso con $50 de igual manera por la solicitud y $750 el momento en el que finaliza el proceso, ¿sí? Ya.
una vez que se le otorga la carta de naturalización. Posterior a ello, las personas van al registro civil aproximadamente en 2 semanas y obtienen la cédula de ciudadanía ecuatoriana, lo que evidentemente en días próximos ya pueden sacar el pasaporte ecuatoriano. Al obtener ya la cédula obviamente ecuatoriana, ellos ya tienen todos los derechos como cualquier otro ecuatoriano, inclusive para sufragar. Exactamente. Fíjese, pero que aquí hay una particularidad. ¿Ya? Los ciudadanos extranjeros, según la Constitución nuestra, que es garantista de derechos, en general, sin especificar, ¿no es cierto?, sin hacer discriminación alguna, tienen los mismos derechos. Tenemos todas las personas que vivimos en el territorio ecuatoriano el acceso a los derechos en igualdad de condiciones, ¿sí? Sin embargo, una persona extranjera puede incluso ya hacer ejercicio a su derecho al voto cuando ya tiene una residencia en el Ecuador de al menos 5 años. Es decir, sin necesidad de tener la ciudadanía. Exactamente. Ser ciudadano ecuatoriano a muchas personas les permite tener cierta identidad. Cuando nosotros les preguntamos por qué quieres ser ecuatoriano, nos dicen eso básicamente. Se sienten ya identificados con el medio, con las personas, han hecho una vida totalmente ya en comunidad. Claro. Les permite acceder a esa situación de sentirse un poco más del Ecuador, que no le digan ya el gringo o cosas por el estilo, sino ya más bien formar parte de esta comunidad ecuatoriana. Es muy, muy gratificante conversar con ellos sobre esta situación. Hay que aclarar, eso sí, para la gente que nos está escuchando en este preciso momento y quizá pues para las personas extranjeras. Una cosa es la residencia, obtener la residencia, y otra cosa es obtener la ciudadanía. Son dos cosas muy distintas, que no se vaya a confundir que de pronto, no, yo ya tengo la residencia y tengo derecho a todo, quizá a ciertas cosas, pero no en su totalidad. Así es, de pronto lo que puede generar cierta confusión es que con la ley anterior, la ley de naturalizaciones, a una persona que tenía una residencia temporal no se le permitía acceder a una cédula de identidad. ¿Sí? Muchas veces confundimos un poco la cédula de identidad con la cédula de ciudadanía, ¿no es cierto? Lo tomamos como un sinónimo. Ya, ¿cuál es la diferencia? Porque sí, mucha gente ponemos, inclusive cuando estamos redactando algún texto, CC, cédula de ciudadanía, o cédula de identidad. ¿Cuál es la diferencia entre esas? Es muy importante ese punto, doctora. Así es. La cédula de identidad se le otorga únicamente a las personas extranjeras que tienen una situación de residencia en el Ecuador. Una residencia temporal, trabajo, o una residencia estudios, permanente. No sé. Por cualquier situación tienen una cédula de identidad. Ya. Pero la cédula de ciudadanía es la que se le otorga a todos los ciudadanos ecuatorianos, ya sea por nacimiento o por naturalización. Ah, ya. Exactamente. Qué importante, buen punto. Así es. Y como le decía, en principio, una residencia temporal le permite, con la nueva ley, tener una cédula de identidad. Antes no. Entonces, solamente con la ley anterior, una persona con una residencia permanente podía acceder a la cédula de identidad. Fíjese esa diferencia que había. Actualmente, con la ley nueva, la Ley Orgánica de Movilidad Humana desde el 2017, una persona con una residencia temporal y una residencia permanente puede acceder a la cédula de identidad. Es decir, si usted toma en consideración este detalle, nosotros tenemos una cédula de ciudadanía que básicamente es un documento similar, prácticamente idéntico, solo por esa pequeña palabrita, es igual a la cédula de identidad, ¿no es cierto? Entonces, eso puede generar cierta confusión en un residente en el Ecuador y decir, bueno, yo tengo la cédula. Exacto. Sí, pero es la cédula de identidad que se canjeará, que se cambiará el momento que accede a la ciudadanía ecuatoriana por esta cédula de ciudadanía. Y básicamente, una cédula de identidad no le va a permitir acceder jamás a tener un pasaporte ecuatoriano. Si usted toma el documento, la especie, un agente consular, de pronto que recién llegó a un consulado podría tener esa duda de pronto, ¿no es cierto? Y a lo mejor la persona dice, bueno, presento mi cédula y accedo a un pasaporte. Pero nosotros tenemos la obligación de revisar, a ver qué cédula es, de identidad o de ciudadanía. Entonces ya sé, si tiene una cédula de identidad,
haga la gestión para la ciudadanía, si tiene los requisitos, vengan con su nueva cédula y usted va a acceder a un pasaporte ecuatoriano. Vea, mucha gente, inclusive yo siendo ecuatoriana, yo pensé que significaba lo mismo, pero no, desde ahora, y quizá muchos de ustedes se están enterando en este momento que cédula de ciudadanía es una cosa y cédula de identidad es otra cosa. Los ecuatorianos ya de por sí tenemos esa cédula de ciudadanía y bueno, el resto de personas que quizá no tuvieron la suerte de nacer en este país y que andan tramitando precisamente todo este tema, pues tienen apenas la cédula de identidad. Ahora, ¿a dónde nos podemos acercar? Al menos hace rato usted me conversaba por interno que inclusive esto se debería gestionar en los consulados, pero que lamentablemente no es factible en todos los consulados o en ninguno. Bueno, dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, precisamente hace referencia a que es posible gestionar la ciudadanía ecuatoriana, la obtención de la ciudadanía ecuatoriana en los consulados en el exterior. A la fecha no se ha hecho práctica esta opción, ¿sí? Básicamente, si consideramos que el ánimo de la persona de obtener la ciudadanía ecuatoriana puede estar reflejada en vivir en el Ecuador, en radicar en el Ecuador, y creeríamos que de hecho debería ser esa situación, ¿no es cierto? Claro. Como que es un poco bastante menos aplicable que se lo haga en el exterior. Nosotros en este momento contamos ya con la normativa para poder hacer efectiva la situación en el exterior, pero los procesos todavía estarían en proceso, ¿sí? De pronto la situación podría darse, no está denegada como tal, está garantizada en la ley, y de mantenerse esta situación tendría que aplicarse en un mediano plazo por lo menos. Acá en el Ecuador, ¿a dónde nos tenemos que acercar? O al menos las personas que estamos en Cuenca o en la provincia de La Suay, ¿dónde nos acercamos para tramitar? Bueno, nosotros como ecuatorianos no, pero las personas extranjeras, ¿a dónde se tienen que acercar? Ya, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tiene competencia a través de sus 8 coordinaciones zonales. Ya. Sí, y la nuestra está ubicada en la ciudad de Azogues. Las personas pueden acercarse, sí, de lunes a viernes, durante todo el horario de 8:30 hasta las 5 de la tarde, y presentar los requisitos de ley y acceder a esta opción. ¿Cuál es la dirección, doctora, allá en Azogues? Es la avenida 16 de Abril y Babahoyo. Ya. Así es, un sector que se le denomina la playa. La playa, bueno, Así para es. que la gente se ubique más o menos y pues sepa a dónde ir. De pronto mucha gente pensaba que esto tenía que tramitarlo de pronto en el registro civil y no es así. Tiene que ser en el ministerio, en este caso la Coordinación Zonal 6, que está ubicada en la ciudad de Azogues, en el sector La Playa. ¿Cuál es el horario de atención, doctora? De 8:30 a 5 de la tarde. Ese es el horario en el que ustedes pueden acercarse entonces a tramitar todos estos valga la redundancia, estos trámites que se necesitan para poder obtener la ciudadanía ecuatoriana. De pronto, ¿todos los países o los ciudadanos de todos los países tienen este derecho, o de pronto hay algún problema con algún país que de pronto pueda haber un poco de inconveniente para podérsele otorgar la doble nacionalidad? Todos los países del mundo, todos los ciudadanos de los países del mundo, incluso por el principio nuestro que tenemos, principio de las relaciones internacionales ecuatorianas, al considerar ciudadanos del mundo a todas las personas, todos los ciudadanos pueden acceder a esta opción. Si en el caso de algunos países, de algunos ciudadanos que pertenecen a algunos países, es difícil acceder a ciertos requisitos para ellos como tales, ¿sí? De pronto legalizar un documento les resulta un poco más complicado, pero a la final esta persona tiene la misma opción, tiene el mismo derecho. Listo, entonces ahí están las cosas claras para que ustedes puedan hacer uso de los derechos que obviamente deberíamos tener en todo el mundo, pero creo que lamentablemente no es así. Hay algunos países que siempre ponen ciertas trabas por ahí, porque en el Ecuador, sí, como nos acaba de decir la doctora, se les da toda la facilidad a todos los ciudadanos del mundo, pero quizá pues a los ecuatorianos no nos es tan factible en otros lados. ¿Cuáles serían las ventajas, y ya como para ir concluyendo, doctora, ventajas o desventajas de obtener una doble nacionalidad en Ecuador? ¿Las hay? Básicamente en el Ecuador, como ya había mencionado, la persona como tal
al ser considerada por derecho constitucional ciudadano del mundo, al pregonar este principio constitucional sobre la ciudadanía universal, esta persona tiene los mismos derechos, el acceso a los mismos derechos. Hay un autor muy famoso que es Thomas Marshall y él se refiere justamente a la ciudadanía. Cuando una persona se encuentra identificada, cuando quiere formar parte de la comunidad en el Ecuador, este derecho es efectivo, va a formar efectivamente de la comunidad, formar parte de la comunidad ecuatoriana y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si bien la persona accede a hacer uso efectivo de sus derechos, ¿no es cierto?, con una de una mejor manera se podría decir, también de manera correlativa están las obligaciones, ¿no es cierto? Si bien un ciudadano ecuatoriano también tiene sus obligaciones, de igual forma, no podemos exigir únicamente derechos, ¿verdad? Sino también tenemos que cumplir nuestras obligaciones, ¿verdad? Eso es importante. Muy importante, ¿verdad, doctora? Así como exigimos derechos, debemos cumplir también con nuestras obligaciones. Doctora, tal vez redes sociales para poder seguir de cerca ciertos procesos o ciertos anuncios o información que pueda tener con nosotros el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro que sí, la página web de Cancillería, www.cancillería.gov.es. Allí nosotros encontramos todos los links de Facebook, de Twitter, Instagram, cualquier red social está al momento, toda la información al día. Incluso también tenemos Facebook Live, nosotros también estamos actualizados en la información, es muy importante acceder, la información prácticamente está al momento de que ocurren los hechos, como en todo lado. Sin embargo, hay procesos que siempre es necesario gestionarlos con todo el tiempo posible, ¿no es cierto? Entonces, eso sí amerita que nosotros siempre estemos dándoles un poco más de importancia, pero no quiere decir que no estemos al día en la información. La información es transparente y eso hacemos que sea lo más posible. Perfecto. Agradecemos mucho a la doctora Fabiola Jiménez. Ella nos ha estado hablando acerca de los trámites, todos los procesos que deben cumplir acerca de la doble nacionalidad para aquellas personas que están interesadas en este trámite. Si usted quiere revisar una vez más esta entrevista, lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook. Nos ubica como Radio K1EC para que usted precisamente de pronto perdió algún punto, tenía alguna interrogante y quería conocer de ello, pues lo puede revisar ahora mismo. Doctora, ¿alguna cosa que quiera decir para concluir la entrevista? Nada más agradecerle a usted por la gentileza de la invitación y agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Recuerden que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es el encargado, conjuntamente con la Presidencia de la República, del manejo de las relaciones internacionales, de la política exterior del Ecuador. Y este proceso de otorgamiento de la ciudadanía ecuatoriana es muy gratificante para el Ecuador, siempre y cuando las personas cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley y que quieran formar parte de la comunidad ecuatoriana. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora Fabiola Jiménez, diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, responsable de la Unidad de Naturalizaciones de la Coordinación Zonal 6, nos acompañó el día de hoy en nuestro espacio de responsabilidad social. Nosotros